se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, esperas llorar. Levanta tus manos y hoy decláralo. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre me purificó. Demos gracias al Señor. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, esperas llorar. Jesús, Jesús, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre perdonó, me perdonó. Tu sangre, vamos, decirlo, me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó, me perdonó. Tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Espíritu Santo, danos convicción de que hay poder en la sangre de Jesús, que ese sacrificio no fue en vano, que gracias a ello estamos aquí. Hay poder en la sangre de Jesús. Señor, creemos lo que dice tu palabra, que tú fuiste a esa cruz y lo hiciste por amor. Lo hiciste por amor por cada uno de nosotros. No te importó nuestra condición, nuestro pecado, nuestra inmundicia, nuestra iniquidad, nuestra maldad. Simplemente lo hiciste por amor. Claro que hay poder en la sangre. Claro que hay poder en la sangre porque tú me trajiste aquí. Díselo. Claro que hay poder. Claro que hay poder porque tú me lavaste, porque tú me renovaste, porque tú me cambiaste, porque tú me transformaste, porque tú, Señor, veniste a mi vida cuando yo no valía nada.
Cuando yo estaba derrotado, cuando yo estaba en la inmundicia, dile claro que hay poder. Glorioso eres, amado Dios. Reconocemos ese poder, reconocemos esa grandeza, reconocemos ese señorío, reconocemos ese gobierno, reconocemos que tu presencia está en este lugar. Sabemos que tú eres real, sabemos que tú eres real porque tú estás dentro de cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que cuando estábamos muertos, tú soplaste vida. Creemos en ese poder, creemos en esa grandeza, creemos en este Dios vivo, en este Dios resucitado, en este Dios de lo sobrenatural. Por ello no adoramos un Dios en la cruz, porque tú te bajaste de esa cruz, Señor, porque tú derrotaste al diablo y a la muerte allí, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, por darnos libertad, por romper los yugos, las ataduras, las maldiciones, los decretos que había en contra de nosotros. Creemos lo que dice la palabra, que el acta de los decretos que no será contraria, Señor, tú la exhibiste en la cruz. Tú exhibiste a los principados, a los gobernadores, a las huestes de maldad, a todo aquello que nos atormentaba. Llámese enfermedad, llámese pobreza, llámese contienda, llámese como se llame. Señor, sabemos que tú los derrotaste y los has puesto por estrado bajo nuestros pies, y lo creemos y lo declaramos, bendito Dios. Por eso hoy es un día de salvación, hoy es un día de gozo, hoy es un día de celebración, hoy es un día de regocijo, hoy es un día de victoria, hoy es un día donde tú, amado Dios, eres exaltado, glorificado, bendecido. Nuestro corazón se regocija contigo. Nosotros sabemos que tú estás aquí. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Toma el control de nuestra mente y nuestro corazón, de nuestro espíritu. Espíritu Santo, vivifícanos. Sácanos de ese estupor, sácanos de ese sueño, sácanos de ese estancamiento. Muévenos, mueve las aguas estancadas que pudiera haber dentro de nosotros. Quita el aceite rancio, quita lo viejo, que hoy sea un nuevo comienzo, bendito Dios. Te lo rogamos, Espíritu Santo, toca la iglesia, aquel que nunca te ha sentido, aquel que nunca te ha percibido, aquel que nunca ha sentido un toque de ti. Sopla vida en su interior, sopla vida en su interior. Quita la religiosidad, Señor. Que este día seamos tú y yo uno, que este día seamos tú y yo uno, díselo. Amado Dios, gracias. Espíritu Santo, abre los sentidos espirituales, que podamos entender el por qué y para qué fuiste a esa cruz. ¿Cuál era tu propósito? ¿Cuál era tu misión? ¿Cuál era tu llamado? Oh, bendito Dios, gracias. Gracias por este tiempo de bendición. Síguelo haciendo, Señor. Síguelo haciendo, que estemos conectados contigo. Quita toda distracción, quita todo estorbo, quita toda aflicción, quita todo pensamiento que no venga de ti, Señor. Llevamos cautiva nuestra mente hacia ti. Creemos y declaramos, amado Dios, que tu presencia es real y se hace manifiesta en nuestras vidas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, dale un aplauso al que es digno de honra, gloria, alabanza. Bendito eres, Señor. Gloria
glorioso eres. Tú eres el principio, el fin. Tú eres el anhelo de nuestro corazón. Tú eres la llenura de nuestro espíritu. Te amamos, Dios. Te amamos porque tú nos amaste primero. Bendito eres, amado Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias, maravilloso Dios. Santo eres, glorioso. Santo. Oh, bendito Dios. Gracias. Gloria a Dios. No nos saldríamos, ¿verdad? Hoy es un día de fiesta. Toma tu lugar. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Sabemos que dice la palabra que el Señor está en medio de la alabanza de su pueblo. Y es una gran bendición el saber que Él está aquí, que en medio de esta alabanza, en medio de la adoración, ¿sabes? Ellos, los de la alabanza, solamente nos guían, pero tú y yo tenemos que aprender a entrar, a alabarle, a glorificarle, a exaltarle, a bendecirle. El saber que Él está aquí. Él está aquí porque a Él venimos. Venimos a buscar al Dios vivo, venimos a buscar al Dios de poder, al Dios de amor, al Dios de la misericordia. Y sabes, esta semana se celebró a nivel mundial, pues, el sacrificio de Jesucristo, ¿sabes? Pero el Señor, de acuerdo a su palabra, fue enviado para dar salvación. En Juan 3:16 dice su palabra, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, lo más preciado, lo más valioso, lo cual podía pagar el precio por el rescate de tu vida y de mi vida. Dice que ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino Jesucristo. ¿Sabes? Desde que Él nació, el Padre ya había visualizado el plan divino que tenía a través de Jesucristo. El que Él viniera, porque un hombre, que es Adán, vendió nuestra salvación, nuestros privilegios, nuestra bendición, y le dio derecho legal al diablo en la humanidad, porque fue el primer hombre. Entonces, muchos dicen, sí, ya todos nacemos con el pecado adánico. Y como el príncipe de este mundo ha sido Satanás, y para donde tú voltees te vas a dar cuenta que así es, porque él es violencia, es asesinatos, es divorcio, es alcohol, es droga, porque quiere acabar con lo que Dios creó para adorarle y para exaltarle. Pero el Padre dijo, a ver, tengo que hacer algo. Necesito una estrategia para rescatar a mi pueblo de la esclavitud, de la opresión, del yugo, de la enfermedad, de la pobreza, del maltrato. Dijo, creo que me voy a hacer carne y voy a venir a la tierra para rescatar. Y lo tuvo que hacer a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo que María concebió y dio a luz un hijo. Y dice en el libro de Isaías, dice, y concebirá y dará a luz un hijo y su nombre será llamado Emmanuel, ¿verdad? Pero también consejero, príncipe de paz. Y ese era el nombre que el Padre ya le había dado proféticamente a Jesucristo. Ya estaba en el corazón de Dios el que tú y yo fuéramos rescatados. Pero esta salvación no solamente era para nosotros, era para toda y es para toda la humanidad. Si tú te pones a pensar, a ver, ¿qué era yo? ¿Qué hacía yo? Y de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que se movía anteriormente, nosotros estábamos, pero ya así dice que la paga del pecado es muerte, ¿o no es cierto? Entonces, cuando nosotros vemos aquí lo que dice la palabra, nos vamos a ir a ver, ¿dónde nos vamos a ir ahorita? En Lucas 22:39, ¿sí? Cuando Jesucristo, ¿sí?,
tomó su lugar, aun cuando él sabía que él venía con un propósito divino. Él te traía una encomienda. Él ya venía a cumplir un mandato del cielo aquí en la tierra. Pero ya estando aquí en la tierra, dice que él tomó condición de hombre, como tú y como yo. Cuando él fue concebido, por eso dice el hijo del hombre, el hijo de esa mujer, aun cuando fue concebido por el Espíritu Santo, él aquí en la tierra, él ya sabía que tenía un llamado, él tenía una relación con Dios y que él iba a padecer. Él iba a tomar tu pecado, mi pecado, para traer salvación. Él iba a pagar el precio por ti y por mí. ¿Qué hicimos? Cada uno de nosotros sabemos que merecíamos. Pero Dios decidió, por su gracia, darnos salvación y vida eterna. En el libro de, podemos ver, algunos pueden ver Juan 20, 21. Y yo te voy a leer Marcos 16, 9, ¿sí? Vamos a ver lo que dice la palabra, como Marcos 16, 9. Ahora no se prendió esto, a ver, ya está. Ok, Marcos 16, 9, yo voy a empezártelo a leer y otros acá atrás te van a poner otros versículos. Dice, estoy en Lucas, ya me pasé. Marcos, perdón. Dice su palabra así. Desde el 6 te voy a leer. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús. No, me estoy yendo muy adelante. No, estoy mal. 22:39, Lucas 22:39. Ya me estaba pasando al otro. Vamos allá, a donde les había dicho. Lo que quiero es llevarte a donde él fue al Getsemaní, ¿sí? Y allí en el Getsemaní él fue y dijo, voy a orar. Se llevó a 3 de sus discípulos. Se los llevó y después les dijo, quédense aquí que yo voy a orar. Y él estando allá les dijo, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y dice que no escuchó respuesta. Pero después fue a sus discípulos y los encontró durmiendo y les dijo, ¿cómo es posible que no podáis orar al menos una hora? ¿Sabes? Él estaba como hombre, como humano, diciéndole, Señor, si te es posible que no me humillen, que no me golpeen, que no me laceren, que no se burlen de mí. Señor, si es posible que no me nieguen. Señor, si es posible que no pase yo ese sufrimiento. Aquí en la parte de atrás te van a poner unas escenas. Yo vi la película, la de Mel Gibson. Yo dije, Dios mío, cuánto dolor, cuánta humillación, cuánto te sobajaron, cuántos golpes te dieron y soportaste. Él, como era Dios, sabía lo que le esperaba. Y sí que fue la segunda vez y dijo, Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa. Y no escuchó, no hubo respuesta. La tercera vez, y él dijo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Qué difícil es decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, porque no queremos. Porque dice que ahí el Padre le mandó un ángel para que lo fortaleciera. Dice que aún su sudor eran como grandes gotas de sangre. ¿Te imaginas la agonía, el sufrimiento, el dolor, la tristeza de lo que le esperaba? Y lo hizo por amor a ti y a mí. ¿Quién dice amén? Lo hizo porque nos ama, porque él amaba al Padre. Pero tú y yo fuimos su pasión, su entrega.
No, tú y yo nos amó a tal grado de darse a sí mismo por nosotros. Imagínate, nosotros no somos capaces, dice la Biblia en Romanos 12, que seamos un sacrificio vivo, agradable y perfecto a Dios. No queremos menguar a nuestro yo. No queremos crucificar nuestra carne. No queremos hacer un sacrificio de no ira para tener un matrimonio bien. No queremos hacer un sacrificio de las cosas que sabemos que nos causan problemas en nuestra casa. No las queremos dejar. Simplemente Él se sacrificó por aquellos que no valíamos nada, por aquellos que estábamos en la inmundicia, en el pecado, en el mal proceder, en la iniquidad, en la lujuria, en el adulterio, en el robo, en el alcoholismo, en la adicción, en todo ello. Él simplemente nos amó. Y su palabra dice que Él nos amó primero, tan así que se sacrificó por ti y por mí. Él lo hizo por amor a ti y a mí. Él lo hizo porque Él te visualizó. Él creyó que tú y yo podíamos cambiar. Y su sacrificio lo hizo por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino, a darnos salvación, a cubrir nuestros pecados. A Él pagó el precio de nuestros pecados. Él lo hizo por amor. Y esto es importante que tú y yo lo sepamos, que realmente Él todo lo hizo por amor. Porque en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Tú y yo estábamos, de verdad, ya teníamos un decreto de muerte por el pecado, por la iniquidad, por la maldad. Aun cuando dice, ay no, yo no. Dice el Señor que justo solo hay uno, que todos pecamos, todos hemos pecado. Entonces dice que el que diga que no ha pecado es un mentiroso. Entonces todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, absolutamente todos. Todos estábamos hechos a un lado. Nadie merecíamos entrar al trono de la gracia, absolutamente nadie. Pero Jesucristo y el Padre dijeron, tenemos que hacer algo para rescatar lo más precioso, lo hermoso, lo creado por nosotros. Y se tiene que pagar un precio tan alto que solamente tú, el único Hijo, Jesucristo, era el que lo podía pagar. ¿Quién dice amén? ¿Sabes? Dáselo fuerte porque es para Dios. En el libro de Hebreos 4:16, ¿sí? ¿Sabes qué hizo Él con su sacrificio? Él, a través del derramamiento de su sangre, vamos al libro de Hebreos para que tú lo veas, para que tú lo puedas marcar. Está casi al final. En el libro de Hebreos, por favor. En Hebreos 4:16, mira lo que dice su palabra. Dice así: ¿estás ahí? Dice así la palabra. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú y yo no nos podíamos acercar confiadamente al trono de la gracia, porque el único que lo podía hacer era el sumo sacerdote. Era el único que podía entrar al lugar santísimo. La puerta para ti y para mí estaba cerrada. Ese sumo sacerdote era el que derramaba la sangre, era el que pedía perdón a Dios, era el que tomaba el pecado de toda la gente que iba a él, y él iba delante de Dios a derramar esa sangre y entrar a ese lugar santísimo. Pero si por algo él no había pedido perdón de acuerdo a la voluntad de Dios,
él podía caer muerto en ese lugar. Pero nosotros, cuando Jesucristo fue a la cruz, ahí adelantito en el 9:11, él vino y hizo ese sacrificio para que nosotros pudiéramos entrar confiadamente a ese trono de la gracia. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra rociada de los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiando vuestra conciencia de obras muertas, para que sirvas al Dios vivo. ¿Quién dice amén? Jesucristo dio su vida por ti y por mí, para limpiar nuestra mente de obras muertas, para que tengamos una mente renovada. Sabes que el diablo pensó que poniéndole esa cruz, esa corona de espinas a Jesucristo, le iba a atrofiar la mente, lo iba a estar atormentando. Sí, el enemigo es parte de su función, cautivar tu mente, llevar cautiva tu mente a lo malo, a lo negativo. Cuando la palabra de Dios dice que pensemos en lo bueno, en lo justo, en lo amable, en lo agradable, en lo que es digno de alabanza. Jesucristo rasgó el velo de arriba para abajo para que no se dijera que lo había hecho un hombre, porque Él obra en lo sobrenatural, en lo extraordinario, para que tú y yo podamos entrar a ese trono de la gracia, a ese lugar que estaba prohibido, a ese lugar que con el pecado de Adán se nos había cerrado esa puerta y tú y yo no podíamos entrar. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros reconocemos que Jesucristo fue a la cruz a dar su vida por ti y por mí, Él en esa cruz bajó hasta el mismísimo infierno a quitarle las llaves al diablo, a quitarle el derecho legal a Satanás de tu vida, y aún a derrotar a la muerte, que ya no se enseñoree más de ti y de mí. El único que tiene derecho legal en tu vida y en mi vida es Dios. Jesucristo en esa cruz. Antes de que, dáselo fuerte porque es para Él. Jesucristo resistió los azotes. ¿Sabes? Cuando yo vi ahí cómo lo golpearon, cómo lo azotaron, eran 4 personas las que lo estaban golpeando, y después ellos hasta se cansaban, estaban agotados de estarlo golpeando, de estarlos lacerando. ¿Puedes poner las imágenes, Juanita, por favor? Lo estaban lacerando. Y después cambiaron a esos como pequeños latiguitos que tenían como navajas en la punta, donde lo golpearon y aún le rasgaban la carne. Y uno dice: Señor, qué tremendo. Eso me tocaba a mí, eso te tocaba a ti, eso nos tocaba a cada uno de nosotros, por la inmundicia, por el pecado, por el mal proceder. Pero Él decidió darse a sí mismo. Él decidió soportar. Él decidió resistir por amor a ti y a mí. Él decidió darse. Él pudo haberse defendido. ¿Sabes? Le dicen: oye, ¿tú eres el rey? Y él dijo: tú lo has dicho. Dijo: ¿eres el rey de Israel? Y él le dijo: mi reino no es de esta tierra, porque si fuera así, no te permitirían que tú me hicieras lo que me estás haciendo. Ellos vendrían y me rescatarían. ¿Sabes? Él sabía que tenía que resistir para romper los yugos, las ataduras, las maldiciones, los decretos
que hay en tu vida de generación en generación. Llámese enfermedad, llámese alcoholismo, llámese adicciones, llámese pobreza, llámese muerte prematura, llámese divorcio, repudio, separación, yo no sé qué. Él en esa cruz, allí Él anuló esa acta de decretos, y tú y yo lo tenemos que creer, porque por ello tenemos entrada libre al trono de la gracia, para encontrar misericordia, para el oportuno socorro. Cuando nosotros podemos entrar a esa presencia, hay plenitud, hay seguridad, hay fortaleza. Cuando nosotros vemos lo que aquí dice cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Nuestras conciencias de obras muertas renovará tu conciencia del pecado, de la iniquidad, de los pensamientos inicuos, de la lujuria, de aquello que te asedia en tu mente. La sangre de Cristo fue derramada para limpiarte, para renovarte, para traer una transformación de mente. Dice que Él renueva el espíritu, o sea, lo más profundo de nuestro ser, de nuestro entendimiento, para que haya una conexión divina con Él, y entonces nuestra vida sea cambiada y transformada. En 2 de Corintios 2:14, vamos un poquito atrás. Entonces, lo que tenemos que entender, voy a resumir un poquito, es que el Padre mandó al Hijo, y el Hijo era Dios mismo. Porque en Juan 1:1 dice: en el principio era Dios y estaba con Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada podía haber sido hecho. Es Dios hecho carne. Dejó su condición, ¿verdad?, de rey, de Señor, para venir y humillarse hasta lo sumo, y tomar una condición de hombre. Y no solamente eso, el propósito divino fue venir a dar su vida en rescate por ti y por mí, para justificarnos, para acercarnos al Padre, para que recuperáramos nuestra condición, nuestra posición de privilegio de ser hijos de Dios. A eso Él vino a recuperar, a quitarle al diablo todo lo que a ti y a mí nos había quitado. Él vino y te dio entrada libre a la presencia de Dios. Él lo hizo a través de su sacrificio. Pero cuando nosotros vemos aquí en 2 de Corintios 2:14, 17, dice su palabra que tú y yo tenemos 2:14. Fíjate lo que dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Dice, a estos ciertamente, en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran y falsifican la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Sabes? Tú y yo, cuando nosotros oramos y decimos: sí, la sangre de Cristo me cubre desde mi cabeza a mis pies, estoy diciendo: esa sangre me ha lavado, me ha limpiado, me ha cambiado, me ha purificado, y yo tengo grato olor a Cristo, y eso hace que yo sea acepto delante del Padre, porque el Padre huele la sangre de Cristo. Él no huele mi pecado, Él no huele la muerte, Él no ve mi vida de iniquidad,
verá. Él ve lo que me está cubriendo, lo que me está resguardando. La sangre que se derramó en esa cruz es lo que el Padre ve. Por eso Jesucristo dice en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre, nadie te va a llevar al Padre si no es Jesucristo. Ningún santo, ningún culto pagano, nada, sino tu entrega a Dios, el confesar a Jesucristo que Él es tu Señor. ¿Por qué te decimos, Señor, que tú repitas: Señor Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón y yo creo que tú fuiste a esa cruz a dar tu vida por mí, y que en esa cruz tú te llevaste todos mis pecados y me diste salvación y vida eterna, y me justificaste delante del Padre. Señor, el Padre ya no ve esta persona pecaminosa, con iniquidad, con maldad. El Padre no ve eso. El Padre ve a una persona justificada, lavada, limpia, purificada, porque está viendo la sangre de Cristo. ¿Quién dice amén? Yo lo creo y espero que tú te lo grabes. Gloria a Dios. El que tú y yo lo podamos entender es tan importante, porque entonces no tan fácilmente tú vas a volver a pecar. No tan fácilmente tú vas a volver a hacer lo que hacías antes. Muchos creen: una vez ya confesado a Jesús y como ya le entregué mis pecados, la salvación no se pierde. Perdón, sí se pierde. Sí se pierde. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Porque tú y yo nos podemos esconder del hombre, pero no de Dios. Porque Él es poderoso, porque Él es omnisciente y Él es omnipresente. Él te ve en todo lugar. Él te escucha todo lo que tú hablas. En el Salmo 139 dice que Él conoce tus palabras y tus pensamientos, aún de aquello que ni siquiera has hablado. Él lo sabe. Acuérdense que cuando Él estaba con la mujer que lo estaba ungiendo, Simón el leproso dijo: ay, si este fuera profeta, supiera quién lo está ungiendo. Él sabía que esa mujer era una prostituta, pero Él a eso vino. Él vino a justificar. Él vino por lo vil, por lo menospreciado. Él vino a darle vida a lo que estaba muerto. Ese fue su trabajo, esa fue su función, ese era su propósito divino al venir aquí a la tierra. Luego uno dice: ay, no, a ese no le predicó, ay, porque es bien malvado. De esos quiere Dios, como tú y como yo. Aquel, el asesino, el que vende droga, la prostituta. Podemos ver, de acuerdo a la palabra de Dios, Él salvó a una prostituta. Cuando fueron, fíjate, aquí de acuerdo a su palabra, en Juan 20, y ahora sí es Marcos 16:9, ¿sí? Cuando fueron al sepulcro, ¿sí? Y encontraron la tumba vacía. Entonces, allí había un hombre y le dijo: ¿a quién buscas? Dijo: a mi Señor. Dijo: ha resucitado. Ha resucitado. ¿Quién creen que era la que estaba ahí preguntando? María Magdalena, esa pecadora, a esa que le salieron no sé cuántos demonios, a esa que no merecía la gracia de Dios, a esa que no podía estar en medio de la gente porque era repudiada. Esa es la que vino al sepulcro. Esa es la que de madrugada fue y lo quiso buscar y quiso ir a verlo un domingo como hoy, a las 6 de la mañana. Ella quería ser la primera de buscar su presencia, de saber qué estaba pasando con él, porque ellos dijeron: no nos dieron tiempo de ungirlo, no nos dieron tiempo. Pero Jesucristo ya había sido ungido por María cuando dijo: déjenla para mi sepultura, me está ungiendo. Porque Él ya lo sabía. Cuando tú vienes a los pies del Señor
Cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando tus lágrimas están derramadas, es como sentarte a los pies del Señor. Aun cuando Él sabe que somos inmundos, aun cuando Él sabe que no mereciéramos su perdón, Él perdona y olvida. Él perdona y olvida, porque Él ya derramó su sangre. Y lo que espera de ti y de mí es que creamos que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios de poder, que tenemos un Dios de amor, que tenemos un Dios de misericordia, que tenemos un Dios de lo sobrenatural. Gloria a Dios. Mira lo que dice. En el 16:6, Marcos 16:6 dice: mas Él le dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Que Él había resucitado, ¿sí? El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero ir y decir a sus discípulos, a Pedro y el que dice: Él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. ¿Sabes? En el 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado, ¿cuántos demonios? 7 demonios había sacado. ¿Quién ama más? A quien siente que se le ha perdonado más. Que nunca se te olvide que la paga del pecado, que la paga de tu vida de iniquidad, de maldad, era muerte. Y de ti depende, si quieres tener una muerte espiritual o quieres vivir una eternidad con Dios. Porque Él ya hizo su parte. Ahora depende de nosotros. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de misericordia, que Él, aun cuando en Juan 20:21 María Magdalena va y se le acerca, de momento no lo reconoció. ¿Y sabes por qué? Porque Él había resucitado con un cuerpo glorioso, había entrado en el nivel de lo sobrenatural, de lo extraordinario, de lo divino, y le dijo: no me toques, porque aún no he ido al Padre. ¿Por qué? Porque Él acababa de resucitar, y Él estaba en una atmósfera. A mí me encanta cuando dicen que aquí enfrente se sientan los que están en la atmósfera de lo sobrenatural, ¿verdad? Que crean la atmósfera, donde la presencia de Dios se mueve. Él tenía una atmósfera extraordinaria. Él estaba glorioso y no lo reconocían. ¿Sabes? El propósito de Dios, al Él resucitar, nos estaba mostrando que el diablo no señorea más en aquel que cree en Él. Que el diablo ya no tiene derecho legal en tu vida y en mi vida. Cuando nosotros lo creemos, ¿sí? Nosotros debemos de entenderlo. En 1 Corintios 15, vamos a ir a 1 Corintios 15. Y nosotros nos tenemos que dar cuenta, son muchos versículos, pero yo quise que tú los leyeras, porque tú vas a saber que realmente no es lo que digo yo ni lo que creo yo. 15:20, dice aquí en su palabra. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Él es la primicia. Él es el primero que resucitó de los muertos. Es el primero que se hizo pecado, que tomó tu pecado. ¿Sabes que hay una parte que dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Es porque en ese momento Él absorbió todo tu pecado, toda tu iniquidad, toda tu maldad, todo. Ahí el Padre lo tenía que dejar que padeciera para que realmente se pagara el pecado, el precio de nuestro pecado.
Entonces, por eso dice que Él es la primicia, Él es el primero, porque está hablando de que puede haber resurrección en aquellos que mueren al pecado, en aquellos que se arrepienten del pecado. Y mira, vamos ahí mismo en el 15, ahí, igual, 1 Corintios 15, pero a partir del 35 al 38. Mira lo que dice su palabra. Dice así: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. El grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. O sea, esto es una muerte espiritual y una resurrección espiritual a cada uno de nosotros, que se va a notar a través del cambio, porque debe de haber una manifestación, un cambio glorioso, una transformación en tu vida y en nuestra vida, de que realmente hemos ido a la cruz, de que hemos muerto a nuestra vida de pecado, y que realmente la sangre de Cristo nos cubre y nos está lavando, nos está cambiando y nos está transformando. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú estés aquí, fíjate, hay un propósito divino como el de Jesucristo, pero ahora viene el que tú y yo fuimos predestinados, fíjate, escogidos, apartados, separados, con un propósito de continuar la obra de Dios aquí en la tierra. Él vino a establecer su reino. Él vino a enseñarte a ti y a mí que se puede vivir de una manera diferente. Él vino a enseñarte que tomado de la mano de Dios podemos hacer muchas cosas, pero separados de Dios nada podemos hacer. Pero para poder dar fruto, para poder cumplir el propósito divino, tenemos que morir a nuestra vida espiritual, carnal, animal, diabólica, pagana. Es lo que tenemos que crucificar para cumplir el propósito de que tú y yo fuimos predestinados, llamados, escogidos. Y no lo digo yo, lo dice aquí en la palabra. Vamos a continuar allí. ¿En cuál me quedé? Ok, vamos al 50, ahí mismo en el 52, por favor. 52 al 58. Dice así su palabra. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos como transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortal. Porque la paga del pecado es muerte. Jesucristo vino a través de su sacrificio a darnos vida eterna, para que haya una inmortalidad espiritual, no terrenal. Porque nosotros vamos a dormir, pero vamos a pasar a una eternidad con Dios. Pero es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, que se revista de unas vestiduras nuevas y limpias, ¿sí? Que seamos diferentes, porque si tú y yo no lo hacemos, ¿sabes? Es hacer nulo el sacrificio de Jesucristo. Aquí en Filipenses 2, 9, 11 dice que el Padre le delegó a Jesucristo todo poder, toda autoridad, todo señorío, todo gobierno en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y le dio la autoridad para dar salvación y para dar vida eterna. ¿Quién dice amén? Por eso dice que si tú y yo no confesamos a Jesucristo, no recibimos salvación.
Dáselo fuerte para el que es digno de honra, de gloria y de alabanza. ¿Sí? Dice que para que en el nombre del Padre se doble toda rodilla, ¿verdad? Que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, cuando nosotros lo creemos. Pero mira lo que el Señor te está hablando a ti. Vamos al libro de Isaías 49. Cuando nosotros tenemos una mente conectada a la mente de Cristo, esta palabra la vas a entender tú y la vas a recibir. Jesucristo ya hizo su parte, ya vino, te dio libertad, te libró, te quitó los yugos, las ataduras, las maldiciones, los decretos, te justificó delante del Padre. Tú puedes tener entrada libre al trono de la gracia. La sangre de Cristo es una cobertura, la sangre de Cristo es como un escudo. Él va adelante y tras de nosotros. Él te dio poder. ¿Sabes qué dice la palabra? De acuerdo dice que cuando Él estuvo los 40 días y fue y caminó, ¿sabes por qué estuvo 40 días ahí con los discípulos dándoles instrucción? Y les delegó poder, les delegó señorío, les delegó autoridad y sopló vida en ellos a través del Espíritu Santo. Eso hizo Él con sus discípulos. Ahora mira lo que dice Isaías 49 a partir del 1, dice: oídme, costas, y escuchar, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. ¿Quién dice amén? Yo lo creo. Tú y yo no somos obras de la casualidad. Tu nombre ya estaba en el corazón de Dios. Dáselo fuerte, alégrate, gózate, que aún en medio de todo, tu nombre ya estaba en el corazón de Dios. Tú ya estabas en la mente de Dios. Dice: acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros. Dice: acordaos de esto, tener vergüenza, volver en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncie lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero que llevéis. ¿Sabes? Esto nos lo dice el Señor, que debe de haber vergüenza de nuestro pasado para poder cumplir lo que el Señor estableció. Si el Señor ya sabía que tú eras predestinado, dice aquí, ¿verdad?, que Él ya tenía tu nombre en memoria. Dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de sus manos y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, en su bolsa, y me dijo: mi siervo eres tú. Oh, pon tu nombre. Dice: y me dijo: mi siervo eres tú, Dorita, porque en ti me gloriaré. Pues, dice: pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Dice el Señor que tú y yo ya estábamos predestinados, que tú y yo ya estábamos escogidos desde que estábamos en el vientre de nuestra madre.
¿Por qué? Porque dice en Colosenses 3, 2, 4 que tú y yo estamos escondidos en Cristo, que lo que hizo Él, tú y yo lo podemos hacer. ¿Quién lo cree? Yo lo creo. Yo quiero que tú cierres tus ojos en este momento y que tú le puedas pedir perdón a Dios, porque tal vez con tus hechos, con tu actuar, con tu reaccionar, hemos hecho nulo el sacrificio de Jesucristo. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por tanta iniquidad, tanta maldad. Perdónanos porque no hemos tomado todas las bendiciones que tú nos has dado. Perdónanos, bendito Dios, porque tu palabra es verdad y tú no mientes. Tú nos dejaste escrito. Escucha en lo que tú estás hablando. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hallamos parecer en él ni hermosura. Le veremos más atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Dice: y por rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetarle a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Señor, yo creo esta palabra, que si alguno estaba enfermo aquí, por las llagas de Jesucristo somos sanados, somos curados. Señor, yo creo que tu sangre que se derramó en esa cruz, Señor, yo creo que cada golpe, cada azote, todo lo que te hicieron, te lastimaron, te laceraron, te humillaron, y tú aguantaste y resististe, y lo hiciste por amor a cada uno de nosotros. Señor, en esta hora mete tu mano y desarraiga toda enfermedad, desarraiga todo decreto de muerte. Saca, Señor, toda iniquidad de nuestras vidas, todo cáncer, toda hipertensión, toda diabetes, toda insuficiencia, se llame como se llame en esta hora, se anula, se cancela, porque Jesucristo le arrebató las llaves a la muerte. Señor, tu palabra que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Te derrotó, Jesucristo te derrotó y se levantó de esa tumba, se levantó de ese sepulcro para avergonzarte, Satanás, para mostrarte que su reino, este reino le pertenece a él, que la vida de cada uno de los que estamos aquí le pertenece a él. Yo quiero que tú te pongas en pie. Si tú le crees, si tú estabas enfermo, si en ti había una situación adversa, vamos a adorarle, y tú te vas a mover, tú te vas a gozar, tú lo vas a glorificar, y tú le vas a creer que Él vive, que Él vive, que Él es real, que Él es verdadero, que Él es verdadero. Sergio, bendito eres. Dale la honra y la gloria a Dios.
¿Cuántos podemos hacer una fiesta para el Rey de Reyes? ¿Nos escuchan? Podemos dar un grito de victoria con nuestro Rey. Y así. Este es el sonido de fiesta. No hay más lamento y tristeza. De muerte a vida. Es tiempo de celebrar. Mis hijos regresan a casa. Se escribe una historia de gracia. Somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo. Te quiero ver danzar. Quiero que te goces. Pasa aquí enfrente. Pásale. Ven. Pásale. Pásale. Tal vez no me has escuchado. Te quiero aquí enfrente, danzando. A ver, deja tu lugar. Deja tu lugar. Si tú crees que tienes un Dios vivo, si tú crees que tienes un Dios resucitado, si tú crees que tienes un Dios que pagó por ti, que te lavó, que te limpió, gózate, gózate, deleítate. Aquí está un espacio para que tú vengas a gozarte, a decirle: Dios, yo te creo. Vamos, dile así, ven. Y ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar. Una vez más. Vamos, ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 y déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar. Es tiempo de celebrar. ¿Cuántos son libres en esta casa? Y así. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo día. Gloria a ti, Señor. Hay júbilo. Hay Aún júbilo. hay en tu lugar. No te vayas. Hay júbilo. Dáselo fuerte al que es digno de honra, de gloria, de alabanza. Hoy es día de salvación. Hoy es día de fiesta. Gózate. Vamos a volver a ¡Hay danzar. fiesta! Vamos a volver a danzar. Vete por alguien de allá.
Vete por alguien de allá y jálalo, tráelo para acá. Vamos por alguien, vamos por alguien. Vaya por alguien de allá y lo traen para acá. ¿Ok? Órale, vamos a traer. En la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí. En la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí. Vamos, vamos, díselo a alguien de al lado. Dile: en la casa de mi Padre hay espacio para ti. En la casa de mi Padre hay espacio para mí y para ti. Última vez. En la casa de mi Padre y en la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí. Oh, oh, oh. Mira así. Ven, ven. 1, 2, 3. Ven, ven, ven. Ahora hay lugar. Ven, ven, ven. Déjate amar. Ven, ven, ven. Este es tu hogar. Es tiempo de celebrar. Oh. Ven, ven, ven. Ahora hay lugar. Ven, ven, ven. Déjate amar. Ven, ven, ven. Este es tu hogar. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo. Dilo así. Hay júbilo. Ahora tú. Hay júbilo. Última vez. Hay júbilo. Y damos un grito de victoria. ¿Quién vive? Dilo fuerte: ¿quién vive? Aleluya, ¿quién vive? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quieren danzar otra? ¿Quieren danzar otra? Otra. Amén. Yo creo que este canto todos no lo sabemos. Vamos a decirlo así: Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies. Yo creo que podemos cantar mucho mejor. Vamos. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies. Como soy. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Mi Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser.
¿Quién quiere otra que dé un grito de victoria? Damos grito de victoria porque creemos que cuando pensamos de donde Él nos rescató, nos ha hecho libres. ¿Cuántos podemos decir cuando pienso en lo mucho? Bueno, Dile así. vamos a así otra. Dile así. Y cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, puedo aplaudir, 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 aplaudir. ¡Hey! Puedo aplaudir. Cuando pienso y cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso, ¿cuántos pueden saltar? Puedo saltar, 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 saltar. Puedo saltar, 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 saltar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso, ¿cuántos pueden gritar? Puedo gritar, 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 gritar. ¡Vamos! Puedo gritar, 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 gritar. Y cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, ¿están listos para correr? Puedo correr, 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 correr. Puedo correr, 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 correr. Otra vez, puedo correr, 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 correr. Puedo correr, 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 correr. Puedo girar, 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 girar. Puedo girar, 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 girar. ¿Quién quiere que siga esta celebración? Agarra al que está al lado. Agarra al que está al lado. Dile, vamos a gozarnos. Tenemos la victoria en Cristo. ¿Ya lo tienes agarrado de al lado? Va, dile. Me puedo gozar, 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 gozar. Hey, hey. Me puedo gozar, 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 gozar. Otra vez. Me puedo gozar, 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 gozar. La última. Me puedo gozar, gozar. Eso. Gloria a Dios. Ahora, jalen aire. Gloria a Dios. Ahora, jalen aire y a su lugar. A su lugar. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. A ver, con este mismo gozo, con este mismo entusiasmo, vamos a prepararnos para diezmar y ofrendar. Miren, ¿verdad que nos gusta danzar?